La magia de los hábitos, el equilibrio perfecto entre dejar que las cosas fluyan y hacer que las cosas pasen. Bienvenida a La magia de los hábitos, el podcast que te ayudará a crear paso a paso la vida que realmente sueñas. Mi nombre es Stephanie Restrepo y estoy muy emocionada de ayudarte a descubrir un nuevo mundo, donde vamos a hablar de disciplina flexible, intuición, manifestación, productividad, planificación y muchísimo más. Comencemos. Hola, hola mis mujeres preciosas. Bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast La magia de los hábitos. Hoy vengo con un capítulo muy especial y creo que hoy sobre todo voy a hablar más en singular que en plural. Es decir, hoy voy a hablarte a ti, emprendedora, enfocada y poderosa. A ti, mujer grandiosa que estás creando un negocio del alma, un negocio y un proyecto que nace desde un poder interior especial. Hoy tengo un capítulo muy especial porque voy a contarles de cuál fue como este cambio de shift, como este shift mental, como este cambio radical que yo empecé a incorporar y a integrar en mi propio emprendimiento para por fin encontrar la manera única en la que yo realmente quería que esto funcionara, en que yo quería hacerlo, siempre priorizando mi bienestar y priorizando lo que son mis valores fundamentales. Por ejemplo, mi familia, el amor, el propósito. Miren, como ustedes saben y las que me siguen ya desde hace tiempo, mi historia con el emprendimiento es larga. Es decir, yo comencé con el emprendimiento desde el 2018, 2019, mis primeros pasitos. Luego, a partir del 2020, mi primer emprendimiento tomó fuerza y luego, para finales del 2021, yo cerré mi primer emprendimiento y decidí reinventarme a la magia de los hábitos. Con la magia de los hábitos yo decidí que quería hacer muchas cosas diferentes. Sin embargo, aquí quiero contarles que no vengo a hablarles de un nuevo curso, ni de una nueva estrategia, ni de una, digamos, tips o herramientas puntuales que que va a hacer que absolutamente todo cambie. Pero sí vengo a darles muchísima información importante que estoy segura de que van a poder empezar a incorporar e integrar desde ya para que si tú en este momento eres una emprendedora que ya sabe que tiene mucho poder, que ya dio unos primeros pasos, que ya tiene unas redes sociales, una página web, tiene productos y servicios que has vendido, pero que tienes como ese miedo porque no sabes si realmente esto va a funcionar, si merece la pena seguirle dedicando tiempo a ese proyecto, si no sabes si lo que estás haciendo con eso es simplemente desperdiciar tiempo. Entonces, quiero que me escuches con muchísima atención porque estoy segura que este capítulo va a ser especialmente importante para ti, mi queridísima emprendedora, porque aquí ya vengo a hablarte de energía, de transformación interna, vengo a hablarte de fe, de muchas cosas que han sido lo que a mí realmente me han dado un vuelco total. Y este capítulo nació porque, chicas, estoy muy agradecida, estoy muy, muy feliz porque una vez abrí agenda para las sesiones de enfoque, em, casi que en la primera semana o en los primeros 4 días yo ya tenía la agenda llena. Es decir, 16 llamadas de enfoque programadas con múltiples mujeres extraordinarias. Algunas son mujeres con las que yo ya venía trabajando que han comprado alguno de mis otros programas. Y otras son mujeres que simplemente me venían siguiendo o unas con las que incluso apenas me estoy conociendo. Entonces, imaginen el poder de esto porque evidentemente lo primero a lo que le tengo que atribuir este resultado es a mi constancia y a que ya tengo un negocio de más de 3 años. Es decir, sería un poco ilógico que no tenga este resultado, ¿verdad? De hecho, 4 años. Sin embargo, bueno, 3 años y medio, porque la magia de los hábitos arrancó en noviembre del 2021 y bueno, ya estamos en el 2025. Sin embargo, también tengo que decirles que perfectamente este no podría ser mi resultado y lo sé porque lo veo reflejado en otras mujeres emprendedoras que conozco. Entonces, hoy quiero hablarte a ti, emprendedora, que quizá llevas el mismo tiempo o más tiempo que yo
con un proyecto iniciado y que todavía te sientes que eso no va para ningún lado, que te sientes desorientada, que sientes como que eso, lo que estábamos hablando, de no saber si merece la pena seguir intentándolo. Entonces, de lo primero que les quiero hablar es de esos cambios mentales grandes que yo hice y que, wow, empecé a darme cuenta de cómo sí tenían resultados tangibles. Quiero contarles que una de las cosas que yo empecé a hacer y que también me dieron como mucha motivación y un empuje muy grande fue introducirme un poco en el mundo de la manifestación. Cuando yo empiezo a descubrir el mundo de la manifestación, yo empiezo a tener muchísima más claridad de cómo yo misma me estaba saboteando. Y aquí vengo con el primer punto más importante, chicas, porque de hecho esto yo se los enseño también en mis programas, pero me daba cuenta de que, o me doy cuenta de que todavía es un error que cometemos la mayoría, que comete la mayoría de mujeres que no están teniendo los resultados que buscan con sus negocios. Y es que muchas veces actuamos, pero con una incoherencia muy grande. Y es que tomo acción, pero mi mente está teniendo pensamientos que solamente sabotean mis resultados. Digamos que vamos a categorizar emprendedoras en dos bolsitas. Vamos a meterlas a cada emprendedora. Te voy a decir que te categorices en uno de estos dos bandos, que obviamente la vida no es tan simple, hay muchos grises, pero ¿qué pasa? Están las emprendedoras que son de muchísima acción, que se les viene una idea maravillosa a la cabeza e inmediatamente van a hacerlo, lo llevan a cabo sí o sí. Es como que esa fuerza interna fluye muy fácil y actúa con ese flow de creatividad. Y toman acción y van y venden y publican en Instagram y envían emails, ¿cierto? Pero también está el otro lado de las emprendedoras que no toman tanta acción, sino que más bien están como muy en el mood de todo es bonito, todo es mágico, si yo quiero se manifestará y lo más importante es trabajar mi mentalidad y que de pronto se quedan un poquito más paralizadas en la acción. Yo diría que la mayoría de mujeres que me siguen en mi comunidad, y si tú me estás escuchando, probablemente eres más del primer bando. Eres de esas que realmente sí toma acción. Por lo menos, incluso son así la mayoría de mis clientas. Entonces, esto que te voy a decir va a ir principalmente enfocado a ti si te categorizas de esas, de las que sí toma acción, de que cuando tiene un impulso va y lo hace. Sin embargo, que después se quedan paralizadas ante la falta de ciertos resultados. Cuando yo hice este descubrimiento en mí misma, wow, eso empezó de verdad a mostrarme cambios muy reales, grandiosos en mi propio emprendimiento. Y es que yo misma, a pesar de que tomaba acción, constantemente tenía pensamientos pesimistas. Constantemente, la energía que impregnaba esa acción era básicamente de fracaso, de que todo lo que estaba haciendo era pérdida de tiempo y de que seguramente lo que estaba haciendo no iba a funcionar. Entonces, cuando yo me percibí y me di cuenta de que yo estaba viviendo esa incoherencia, empecé a descubrir los pensamientos que atravesaban por mi cabeza. Y es que yo lanzaba una nueva oferta y cada vez que lo hacía pensaba, bueno, voy a intentar que por lo menos entren 2 o 3 personas. Bueno, si no entra nadie, pues no pasa nada, por lo menos lo intenté. Bueno, por lo menos no perdí tanto dinero. ¿Saben? Entonces mi pensamiento siempre era orientado a esa mediocridad, a esa falta de resultados, a esa falta de fe, de que realmente aunque yo lo estuviera haciendo, y de hecho me daba cuenta de que yo lo que estaba haciendo era como dejando de nuevo la responsabilidad en otro. Entonces yo simplemente hacía lo que el curso X me dijo que tenía que hacer, la mentora X me dijo que tenía que hacer porque ella me dijo que lo hiciera. Pero por dentro, mi energía impregnada en esa acción siempre era la de esto no va a salir bien, o sea, esto ya es tiempo perdido. Entonces, imagínense esto cómo es de importante, porque cuando yo descubrí eso, empecé a darle, por supuesto, la vuelta, empecé a mirar mi proceso con más compasión y empecé a impregnar otra energía. Empecé a buscar frases, afirmaciones y como, sí, esa búsqueda constante de las pruebas de lo que sí está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, yo sacaba algún webinar, un evento en vivo,
Y entonces yo decía, bueno, voy a sacar este evento en vivo para vender determinado producto. Y tenía tanto miedo de que no me lo compraran y tenía muchísimo miedo de que las personas no llegaran. Entonces yo ya me daba cuenta de que de solamente intentar pensar en que iba a sacar el webinar, ya pensaba, ¿y si nadie viene? Entonces lo que empiezo a hacer es, ok, no importa cuántas personas vengan, con que venga una o dos, voy a dar todo lo mejor de mí. Cuando yo tenía una llamada de venta, entonces yo tenía muchísimo temor a que esa llamada de venta no fuera cerrada. Y ya pensaba, bueno, ya no, seguramente no me va a comprar. Seguramente esta no va a tener el dinero que realmente vale lo que estoy vendiendo. Me va a decir que no tiene tiempo, me va a decir, etcétera. Entonces, lo que empecé a hacer fue, ok, vengo a estar en presencia con esta llamada de venta, voy a aprender muchísimo y voy a darlo todo para cerrar esa venta. Voy a mostrar todo lo que puedo mostrar para cerrarla. Chicas, empezó a ser impresionante los resultados que yo empecé a ver. Fue tan impresionante que es ahí cuando yo empiezo a decir, ok, esto de la manifestación sí funciona. Y para mí el principio de manifestación ahí era como el observador. ¿Qué estoy observando? ¿Qué estoy eligiendo ver? Porque también muchas veces nosotras como emprendedoras estamos esperando el boom. Estamos esperando que el reel se haga viral y que me conozcan miles de cientos de personas. Pero si le dieron like 5 personas, eso ya es una mierda, no merece la pena. Empecé a darle el cambio a ese pensamiento y decir, wow, 5 personas le dieron me gusta. Wow, 3 comentarios en este post, increíble. Antes no tenía ninguno. Empecé a observar lo que sí. Cuando yo sacaba alguna publicación, por ejemplo, de las stories, si había una o dos personas que me estaban respondiendo, mira, hay interés, sí hay interés en esto que estoy mostrando. Quizá no es el interés que yo deseaba, porque yo muchas veces lo que estaba también soñando era esto de, bueno, quiero que 50 personas me escriban al mismo tiempo, pero me daba cuenta de que sí habían resultados positivos. Entonces eso es muy importante, chicas. Y por eso este es el primer punto, es el más importante de todos, la mentalidad con la cual acompañamos nuestras acciones. Soltar el control para abrir el camino. Este sería el segundo punto. Chicas, realmente es todo un arte soltar el control. Y yo sé que ustedes saben de qué estamos hablando, de que esto de soltar el control no es tan sencillo como simplemente decirlo, porque estamos muy acostumbradas a planificar, ordenar y que se hagan las cosas tal y como lo teníamos pensado en nuestra cabecita, ¿verdad? Estamos acostumbradas a que todo el peso de lo que yo haga recae sobre mí, de que todos los resultados que yo tenga solamente dependen de mí. Entonces, para mí empezó a ser fundamental trabajarme esto de soltar la obsesión de controlar cada paso a pasito. ¿Listo? Necesitamos entender que cuando nosotras empezamos a confiar, a saber que si una venta no salió, a saber que si un webinar no se llenó de 500 personas, sino que llegaron 3, a saber que si un correo electrónico quizá no funcionó como estábamos esperando, no lo abrieron tantas personas, etcétera, etcétera, debemos confiar, entender que todo está ocurriendo tal y como debe ser y que aunque nosotras quizá no lo veamos tan tangible, siempre hay alguien que está observándonos. Siempre, chicas, se los garantizo. Si ustedes ya tienen una cuenta abierta en Instagram, incluso como si es solamente su mamá y su papá, ya hay alguien que les está observando. Hay alguien que les está demostrando que su voz es importante. Y de ese resultado es del que yo me tengo que aferrar para seguir. Si esto le está sirviendo a mi hermana, perfecto, entonces voy a seguir. Porque si le está sirviendo a mi hermana, quiere decir que hay otras mujeres similares a mi hermana que también van a necesitar esto. Y cuando nosotras nos aferramos de ese resultado, lo vemos como algo positivo, lo vemos desde el punto de vista de abundancia, sí o sí atraemos más de lo mismo. Se los garantizo. Y otra de las cosas en las que yo me he podido observar es que a veces la vida me entrega para eso, para lo que yo realmente tengo capacidad. Cuando yo normalmente hago un nuevo lanzamiento, hago una nueva oferta, yo siempre me pongo un número, siempre me lo pongo. Al inicio, cuando estaba en un momento emprendedor un poco más pensamiento mágico, entonces yo decía, bueno, me voy a proponer a que este primer año voy a facturar 100,000. Y entonces eso no fue posible para mí, sobre todo porque tenía un negocio que estaba apenas arrancando.
Pero no fue posible para mí. ¿Por qué? Por muchas razones que ni siquiera están directamente ligadas al emprendimiento, sino mis propias creencias, mi propio contenedor del dinero. Yo de dónde vengo y hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero, qué es lo que realmente yo estoy preparada para recibir. Esta es la clave. Cuando nosotras nos permitimos soltar el control, también nos damos cuenta de que Dios y la vida nos entrega exactamente lo que necesitamos y lo que podemos sostener. Cuando ya ustedes se están sintiendo abrumadas, si tú en este momento te sientes incluso abrumada con tu vida personal, con todo lo que tienes con tus hijos, tu esposo, tu mamá, etcétera, dime cómo vamos a tener espacio, cómo vas a tener espacio para recibir 5, 10, 15, 20, 200 clientas nuevas. Entonces ahí es donde yo empecé a darme cuenta también de que habían cosas de mi vida personal que yo tenía que solucionar, que tenía que por lo menos neutralizar y estar bien con ellas para poder avanzar con otras partes de mi vida profesional. Y esto ya no es que todas tengan que resolver su vida personal para poder ir a emprender. No, no quiero decir eso, sino que sí tenemos que darnos cuenta de qué es eso que se está llevando también esa energía que no nos permite ser un contenedor para recibir clientes, por ejemplo. Lo siguiente es que me he encargado de crear mi propia burbuja energética. Miren, absolutamente todos los seres humanos vivimos en una burbuja, incluso los que están en un ambiente más hostil, de pobreza, de hostilidad, de violencia, de sea lo que sea. Ese no es o sea, estamos muy acostumbradas a decir que el mundo real es el mundo más duro, o sea, como que llamarle realidad a algo por defecto trae lo que es malo. Entonces, la realidad es lo malo. Y eso no es así. Hay muchas realidades. Y tú puedes hoy estar viviendo en una burbuja donde ves que la mayoría de personas se quejan, que la mayoría de personas están mal económicamente, que no tienen papeles, si por ejemplo eres migrante, que la mayoría de personas trabajan en trabajos que no quieren y no les gusta a pesar de ser profesionales. Tú estás en esa burbuja, ya está, pero esa no es toda la realidad. Quiero que entiendas que esa no es toda la realidad y que nosotras, nuestro trabajo es saber cuál es esa burbuja a la que queremos pertenecer y encargarnos de crearla, de ambientarla para nosotras. Una de las cosas que a mí más me ha costado es justamente salirme de la mentalidad de empleada, ¿verdad? Hace muy poquito les grabé un podcast donde les conté, me estoy planteando volver a un empleo. Y eso es real y fue real y sigue estando vigente. Es decir, puede ser que yo el próximo mes todavía de nuevo quiera quizá buscar una oferta de trabajo. Sin embargo, cuando yo decidí dar como un cambio grande en mi emprendimiento y dije, es que esta es mi única opción y aquí me voy a meter, lo que hice fue sumergirme en la burbuja del crecimiento personal, de la espiritualidad, solamente escuchar podcasts de contenido que me confirmara que eso también era una verdad. Porque mujeres, la otra verdad es esta. Cuando nosotras estamos emprendiendo, se vuelve supremamente difícil de sostener esta realidad virtual que estamos viviendo dentro de Instagram y WhatsApp versus la realidad física que estoy viendo con mis amigos y las personas en físico con las que yo tengo contacto. Eso se hace como un cortocircuito interno para nosotras, porque entonces ese mundo físico, ese mundo de las amistades y esa vida social que yo tengo, son personas que trabajan, son personas que tienen quizá una empresa, pero una empresa de cosas totalmente distintas a lo que yo estoy intentando por aquí en el digital. Son personas que no tienen nada que ver o que no entienden para nada mi mundo. Y entonces se vuelve como esta dicotomía entre cuál es la verdad, cuál es la realidad. Y lo que quiero decirles es, ambos mundos son reales. Tanto ese mundo digital en el que sí se crea una empresa, en el que sí se factura, en el que sí conectas con personas que te van a pagar por tus servicios. Y también es real ese mundo físico donde hay personas trabajando para empresas, hay gente feliz en sus trabajos y hay gente supremamente deprimida en sus trabajos, hay gente de todo. Ambas cosas se pueden entender como una realidad. Y entonces lo que yo hice fue simplemente empezar a seguir solamente cuentas
que me confirmaran que esa vida que yo estoy soñando es posible. Empezar a escuchar podcasts de personas que me inspiren. O sea, de verdad, chicas, que la mayor parte del contenido que yo consumo en mi día a día es crecimiento personal, espiritualidad, o sea, les puedo decir que de las 24 horas que tiene un día, en teoría duermo 8, a veces muchísimo menos por mis hijas. En teoría trabajo 8 y de esas 8 que yo estoy trabajando, yo en cada descanso, lo que yo voy es a abrir el podcast de salud, el podcast de nutrición, el curso que todavía tengo pendiente de espiritualidad, de Man Valley, de la membresía. O sea, ese es mi verdadero mundo. Y es eso lo único que me permite seguir gestionando un negocio como lo estoy gestionando desde el bienestar, desde esta fluidez y desde el creer que sí es real. Entonces yo voy y miro emprendedores y empresas que están viviendo de esto. Entonces es muy importante que ustedes se creen su propia burbuja, que la diseñen y que la vivan, porque si no, va a ser imposible. O sea, se van a sentir en total incoherencia y se van a estar saboteando cada día todo lo que hagan o todo lo que se planteen hacer. Luego, definir muy bien a mi clienta soñada. Esto es un trabajo que ni siquiera se hace una o dos veces. Este es un trabajo que yo todavía sigo refinando. Y ojo, les puedo decir que desde el 2025, absolutamente todas mis clientas son mi clienta soñada. A nivel de el cumplimiento con sus pagos, a nivel de su energía, a nivel de la acción que toman y que realmente no son víctimas. O sea, no están aquí esperando, no están trabajando conmigo esperando a que Tefi las salve. Y la verdad, yo tengo que decirles que yo puedo agradecer mucho de que en general yo he conectado con mujeres que vibran muy alto, mujeres muy, muy poderosas. Evidentemente que tienen cosas por mejorar, si no, no estarían trabajando conmigo, pero que realmente son mujeres con un alto crecimiento personal. Y como mi trabajo está tan enfocado al crecimiento personal, yo sí les confieso que yo al principio pensaba, bueno, pero esta mujer ya sabe todo lo mismo que yo sé, ¿qué quiere de mí? Empezar a entender, que esto ya da para otro podcast, lo que realmente ellas necesitaban de mí fue todo un arte. Pero yo cada día pulo más y conecto y me doy cuenta de cómo sí he elevado mi frecuencia, he elevado mi propia identidad para conectar con esas mujeres que yo realmente soñaba. Quiero decirles que no se trata simplemente de ese avatar de cliente ideal al que estamos acostumbradas a trabajar, ¿cierto? De la edad, el sexo, a qué se dedica, qué le gusta, qué le duele. No. Aquí se trata más de incluso saber ella cómo se siente en su día a día, de entender cuál es el lenguaje con el que ella se comunica, porque por ejemplo las mujeres con las que yo trabajo tienen un nivel avanzado de crecimiento personal, entonces yo ya no le hablo de es que tienes que cambiar tus creencias. Ellas ya saben hace mucho rato que hay creencias que las están limitando. Lo que necesitamos saber es cuál es exactamente esa que todavía no ha visto, cuál es esa acción que todavía no ha tomado, que incluso le va a dar un cambio energético brutal. Entonces, de verdad, chicas, conectar con mi propia historia para conectar con una cliente ideal ha sido uno de los pasos que más ha cambiado realmente mi negocio, mi energía y todo lo que hago aquí. Entonces, finalmente, les voy a dejar algunas herramientas de rituales energéticos que yo misma implemento en mi día a día para sostenerme. La palabra clave aquí es sostenerme, porque la realidad es que yo sé que tú, emprendedora hermosa que me estás escuchando, has vivido esto en picos, es decir, ya has experimentado como esa conexión, ya te compraron de forma fluida, vendiste algo que te emocionaba, lo disfrutaste, ¿verdad? Publicas en las redes sociales y como que sabes que tienes un contenido de muchísimo valor y es como, wow, me siento en una nube. Eso ya lo has experimentado. ¿Qué pasa? Luego llega el pico hacia abajo de volví a publicar esto, no funcionó como esperaba, esta oferta, nadie me está preguntando, ¿qué pasa con esto? Ya tomé todas las acciones y me siento completamente desconectada de este emprendimiento. No sé para dónde voy, ni para qué lo quiero, ni si realmente lo quiero, ¿cierto?
Entonces aquí la clave es el sostén. ¿Cómo hago para que no hayan picos de bajos tan bajos? Y claro, los picos en los que estoy arriba, pues ¿cómo hago? Aunque sea que no me mantenga en la nube todo el tiempo, sí como que, ok, si bajo, no bajo tan abrupto de querer mandarlo toda la mierda. Cierto que es que esa es la gran diferencia. Cuando yo ya llego y me desconecto y no, ya, o sea, ya soy una inconstante, además me culpo, me siento mal conmigo misma, mejor ni siquiera lo intento. ¿Y saben qué es lo peor? Que igual esa chispa vuelve a aparecer. O sea, por mucho que uno lo intenta soltar y dice, bueno, ya, más bien me voy a dedicar a hacer otra cosa y dejo de complicarme aquí la vida. Vuelve esa intuición, vuelve esa vocecita y te dice, es que lo estabas haciendo tan bien, es que esto es tan divertido, es que además podrías ganar tanto dinero con esto. Entonces, para que no estemos en esa, sí, como en ese constante subir y bajar de picos extremos, vamos a crear rituales que nos sostengan. Entonces, lo que les quiero decir primero es que me he dado cuenta de que cuando se trata de rutinas energéticas, yo sigo muchísimos referentes, yo sigo muchas personas que me hablan de esas rutinas, pero no encuentro como algo estricto que tiene que ser de cierta manera. Es decir, yo hubo un tiempo donde estuve un poco obsesionada buscando, bueno, ¿cuál es la rutina ideal de visualización, manifestación? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace esta? ¿Cómo lo hace la otra? ¿Cómo? Y empecé a buscar muchos referentes y me daba cuenta de que cada una básicamente va diseñando su propia rutina de manifestación, su propia rutina de sostén energético y de espiritualidad, que esto realmente va mucho de espiritualidad. Entonces, lo primero sí o sí, que este sí me parece que es un punto en común, es cómo despegamos nuestra mañana, cómo damos ese primer paso al día y cómo intencionamos esa primera parte del día. Y aquí lo más fundamental es que sea como sea que tú lo quieras empezar, lo empieces contigo y con Dios. Y aquí ya no es solamente contigo. Yo primero les hablaba mucho únicamente como de esa conexión contigo misma, de priorizarte a ti. Y ahora quiero añadir priorizarte a ti y ese ser superior, no me gusta llamarlo ser superior, prefiero decir ese todo, esa vida, esa energía universal con la que tú te sientas conectada. Esas dos energías son las más importantes de priorizar apenas te despiertes. Despiértate agradeciendo, despiértate ojalá haciendo ejercicio, chicas, el movimiento es sagrado, el movimiento es magia pura para que nosotras nos podamos sostener. Luego está la meditación, el journal, ¿verdad? Está toda una rutina de mañana, que ustedes saben que a mí me encanta compartírselas. De hecho, tengo una guía gratuita, la rutina matutina, y la pueden encontrar en mi página web. La idea es que ustedes diseñen su propia mañana según sus posibilidades, según su estilo de vida y lo que conecte con ustedes. Pero es muy importante que nosotras le demos mucha intención a cada día, cada mañana. Recuerden que luego el día va transcurriendo, entonces nosotras muchas veces podemos iniciar nuestras mañanas con magia, pero llegan temas, llegan situaciones, llegan el día a día. A mí no me gusta llamarle la realidad, porque como les digo, la realidad es que hice mi rutina matutina y me sentía feliz, en paz, tranquila. Entonces eso también es una realidad. Sin embargo, llegan las cosas más densas del día a día y entonces eso nos saca de ese momento de magia. ¿Qué es lo más importante? Que nosotras distribuyamos nuestros días en segmentos de recarga y de entrega, recarga y entrega. Y eso lo hacemos, por supuesto, incluso con el calendario de las mujeres enfocadas y poderosas y de todas las mujeres con las que yo trabajo one on one. ¿Por qué? Porque para mí eso es fundamental. Yo ya no trabajo con emprendedoras que yo vea que están completamente desalineadas con su ser, porque ya eso me ha llevado a sufrir muchísimo. Ya he trabajado con muchas emprendedoras así y claro, yo me doy cuenta muy fácil de que lo único que les falta es poderse priorizar un poquito más de estructura a su propia conexión interna para poder gestionar ese negocio, pero si no lo logran, entonces muchas cosas dejan de fluir. Bueno. Luego entonces, al mediodía, yo, por ejemplo, también me tomo una pausa, me siento a comer, o sea, a almorzar en presencia. Trato de desconectarme al 100% del trabajo, por lo menos una horita. Cuando tengo muchas cosas para hacer, ok, 30 minutos, pero sí me desconecto, chicas. Eso para mí es sagrado. Yo nunca me salto mi almuerzo. O sea,
Ustedes nunca van a ver, no van a saber que Stephanie llega en la 1 de la tarde y que no almuerza. Eso es impensable. Y cuando como, ahora lo hago con mucha presencia, porque antes, sí, yo llegué a vivir esto de comer sentada frente al computador, bla, 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 y ya, y sigamos. Lo llegué a vivir, pero eso ya pasó hace tantos años para mí que eso ya no es una opción. Esto sí se los digo. Y entonces ahora estoy tratando de incorporar también incluso una pausa más consciente de respiración, tal vez una meditación también al mediodía, algo que me vuelva como a recargar. Finalmente está la rutina de la noche. Y en la rutina de la noche también trato de conectar mucho con el agradecimiento. Justamente ayer conecté con el agradecimiento de una forma tan profunda, chicas. Fue tan bonito porque pude ver, fue como si hubiese llegado algo que me quitara la venda de los ojos y pude ver todo lo que tenía por agradecer, ni siquiera solamente de mi vida, de mi esposo. Agradecí por todo lo que me enseña en el día a día, por cómo me enseña a vivir en presencia, a tener fe, a estar firme con lo que desea. Y escribí un montón de cosas que le agradecía a mi esposo. Y hacía mucho tiempo que eso no me venía a la mente. Y no solamente eso, agradecí otras cosas que han estado pasando en mi vida, como por ejemplo tener estas 15 llamadas que ya me programaron de Enfocada y Poderosa. Y dije, wow, o sea, de verdad, qué abundancia, qué montón de abundancia, esto suena raro, pero qué abundancia la que puedo experimentar en mi vida. Y, y es impresionante lo que pasa energéticamente cuando nosotras estamos en esas frecuencias más elevadas. Les cuento que Macarena, mi bebé, llevaba como 3 nochecitas regulares. La noche anterior estuvo mejor, pero esta noche en la que agradecí tan profundamente y me acosté con una serenidad tan bonita, durmió toda la noche, no tuvo ni un solo despertar. Y, o sea, y las 3 noches anteriores yo estaba un poco desregulada, un poco nerviosa, tal, o sea, en las noches que durmió más mal, y no solamente yo, estábamos Sebas y yo un poco así bueno, lo que pasa es que nosotros además estamos próximos a mudarnos, entonces eso nos estaba como generando un poquito de inconformidades con la agencia y demás, bueno, con cosas así del día a día. El caso es que, chicas, de verdad, esto lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo y equilibra para potenciar lo que nosotras ya estamos haciendo en modo acción y eso nos permite de verdad potenciar al máximo nuestros resultados, siendo coherentes también con nuestros procesos. Entonces, mis mujeres hermosas, si ustedes saben que ustedes tienen pendiente ese proyecto del alma y quieren un acompañamiento, escríbanme. Estoy todavía en proceso pues de eso de llamadas de reconocimiento. Ya 2 mujeres me dijeron que sí, entonces todavía no sé si realmente me van a quedar cupos, pero que sepan que aquí estoy. Escríbanme, cuéntenme qué les ha parecido este podcast, cuéntenme con qué fue con eso con lo que más resonaron. Déjenme un mensajito acá debajo del episodio, simplemente escríbanme al correo electrónico y seguiremos en contacto. Un abrazo y espero que este episodio les haya gustado muchísimo.